Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de UAP Cultura. Como siempre, para nosotros, todo el equipo de producción de este programa, es un gusto llegar hasta sus pantallas, hasta su computadora, hasta su celular, desde donde nos esté mirando, para contarle algo de nuestro departamento. Dándole continuidad al anterior programa, hoy queremos contarle un fragmento de la historia de nuestro departamento, de nuestro querido Pando, a través de un libro que es de autoría del ingeniero Carlos Tiburcio Amuruz, denominado La Columna Porvenir. Veamos. Un gran hasaye. Selva frondosa de vida feliz, nunca te podré olvidar. Ríos inmensos son de mi país, gotas que llegan al mar. 5 provincias integran tu ser, Nicolás Suárez y Abunán, el Manuripico, Madre de Dios, y Federico Román. Y en el río Acre quiero navegar, y que para siempre pueda recordar el paisaje ardiente en su esplendor, se hace presente el amor. En el río Acre quiero navegar, y que para siempre pueda recordar el paisaje ardiente en su esplendor, se hace presente el amor. Progreso sin par. La obra parte de la recopilación de toda la información sobre cómo se conforma la columna Porvenir, pero hace un previo, es decir, trata de contextualizar al lector de las circunstancias anteriores a la revolución de 1902 en el antiguo territorio del Acre. Hoy cierta parte de ese territorio se llama departamento Pando. La misión que me he trazado con esa idea loca que en un principio surgió y que ahora, gracias a la iniciativa de la universidad y el apoyo respectivamente de las autoridades, un apoyo decidido, se plasma en un pequeño libro, un producto físico, y que va a estar al alcance de todos los curiosos, entre comillas, que quieran conocer un poquito más de esa fantástica historia, de esa fantástica tierra que es Pando. Muchas gracias. El libro, La Columna Porvenir, que es, como le decía, fruto de esta investigación, estoy seguro que le dota al lector una información rica en conocimiento, de fácil lectura, sirve tranquilamente para ser consultado por los universitarios y es importante y sirve también como fuente fidedigna para investigadores a nivel académico. ¿Qué nos falta? Desde mi punto de vista, que en lo doméstico nosotros intensifiquemos esa cultura a la lectura en nuestros jóvenes, ¿no? Y los colegios son fundamentales. Recuerden, amigos, que semanalmente nosotros tenemos un programa nuevo dirigido a una nueva historia y a una nueva personalidad. ¿Cómo volver a ver este programa? Ingrese tanto a YouTube como al Facebook, buscándonos como UAP Cultura, y recuerde con nosotros todo el trabajo que venimos realizando ya en este tiempo. Y hoy nosotros tenemos el honor de entender un poco más de lo que pasó en la batalla de Bahía a través de las palabras del mismísimo ingeniero Carlos Tiburcio, que fue quien escribió este libro de La Columna Porvenir. Vamos a conocer un poco más sobre el contexto de esa época, el antes y el mientras de la batalla de Bahía, y cómo es que Nicolás Suárez también organizó a su gente para defender a nuestro territorio. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un libro que nos relata la identidad de Cobija y la identidad de Pando. La Columna Porvenir, autoría Carlos Tiburcio. De esto queremos conocer un poquito más, además de la publicación que se dio ya acá en nuestra capital de la mano de la UAP. Queremos saber de qué se trata, cuánto tiempo le tomó, y para eso estamos bien acompañados en esta ocasión nuevamente del ingeniero Carlos Tiburcio Amuruz, a quien le agradecemos nuevamente por permitirnos hablar de este que es su fruto, su trabajo, La Columna Porvenir, ingeniero. Gracias, Claudia. Otra vez el agradecido soy yo. Bueno, La Columna Porvenir
es un librito fruto de una investigación, es el producto de una investigación que contiene toda la historia ordenada cronológicamente de la columna Porvenir. Los amables televidentes recuerdan de que año tras año se recuerda el 11 de octubre como una fecha cívica, el triunfo de la batalla de Bahía. La columna Porvenir fue el escuadrón de hombres, ¿no? el grupo, el conglomerado de héroes que hizo posible ese triunfo de la batalla de Bahía. Entonces, esta investigación trató de conocer el antes, el durante y el después de la columna Porvenir. El antes porque, bueno, si no conocemos los pormenores de los sucesos antes de que se conforme esta columna, no podemos entender que se haya conformado una columna en esta parte del mundo en esa época y para qué. Y sucede que allá por 1902, un 6 de agosto, un grupo de revolucionarios, así se denominaron en esa época, compuesto en su mayoría por brasileños, decide pues levantarse en armas, ¿no? Toma rehenes, desconoce autoridades nacionales que estaban establecidas sobre el río Acre, el margen derecho, lo que hoy día es Chapurí, bueno, se llamaba también en esa época Chapurí. Y ese levantamiento genera pues una revolución en toda esta parte del mundo. Se da por varios factores, ¿no? Porque hacían 30 años antes de 1902 que esta zona era ya poblada por los brasileños, que vinieron huyendo de terribles sequías que había en el nordeste de ese país. Y se fueron metiendo a nuestro territorio y bueno, se fueron ganando la vida pues primero con la quina y después con la extracción del famoso oro blanco, que era la goma elástica. Y a medida que se hacen los descubrimientos desde nuestro territorio de este producto, ya expedicionarios, industriales comienzan a cumplir ese rol también, ¿no? Vienen avanzando de lo que es el río Beni, el río Madre de Dios, el Orton, el Tabamano, y algunos llegan hasta el río Acre. Y aquí tenemos la presencia en 1902 de la firma Suárez y Hermanos, tenemos la presencia de los hermanos Roca, ¿no? Y de otros industriales de menor porte que tenían sus ciringales, tenían sus colocaciones en el Alto Acre y en el Bajo Acre. Entonces, a partir del 6 de agosto de 1902 estalla la cuarta revolución, porque fue el cuarto intento de levantamiento, ya que los lugareños, los extranjeros que poblaban estas tierras, bueno, no estuvieron de acuerdo con algunas medidas impartidas desde el gobierno central, desde la administración central, cobro de impuestos, de patentes, de tránsito para la comercialización de su producto, y otros pretextos más, como el tema de una firma con una empresa que hace el gobierno boliviano, que le da el discurso a estos revolucionarios de achacar de que Bolivia quería entregar al imperio norteamericano esta parte del territorio y que por tales motivos no se debería permitir esa situación. Estalla esa revolución y se comienza pues a tener noticias de que todas las colocaciones con gente boliviana comienza a ser avasallada, ¿no? O sea, son incendiados, son agarrados presos, incluso hay unos que son ejecutados, saquean todas las colocaciones y así llegan a ocupar gran parte del margen, ambos lados del margen del río Acre. Don Nicolás Suárez, que era un gran industrial, un señor potentado, estaba yendo en una comitiva a pedir explicación a una invasión que hacían de la parte del Perú en el Madre de Dios, en el Tambopata, lo que ahora es Puerto Maldonado. ¿Por qué? Porque un topógrafo, un ingeniero que trabajaba para su firma, meses antes fue a hacer un levantamiento.
fue a determinar puntos de geodésica y se topa con que, bueno, allá los peruanos plantan la bandera del Perú y le dicen esto aquí es territorio peruano. Él da su informe, justamente en Riberalta estaba de visita el delegado prefectural del Beni, se le da el parte y con el patrocinio de don Nicolás Suárez parte una comitiva, ¿no?, para pedir explicación. Yo me imagino que la intención era que ellos reculen, pues, ¿no? Pero en ese trajín revienta la cuarta revolución del Acre, que así fue denominada, el 6 de agosto de 1902, y cuando ellos estaban a muy pocas horas de llegar a su destino, llega el correo que va con la noticia desde Porvenir, a avisarle a don Nicolás Suárez y a sus comitivas de que acá había estallado la revolución y que, bueno, es que estaban haciendo estragos. Aborta el propósito que tenía con el tema de la invasión de los peruanos y retorna inmediatamente hacia lo que era el territorio del Acre. Es así que en ese lapso se dieron varias escaramuzas ya en el Alto Acre, ¿no? Cuando los brasileños toman varias colocaciones y varios siringales en el Bajo Acre, es decir, de Brasilea para abajo, lo que es ahora, ellos llegan a tomar Bahía, lo que hoy día es Cobija. Que Bahía, bueno, era un puerto donde existían varios almacenes de la Casa Suárez que servían como espacios para dotar de la mercadería que se repartía a todas las colocaciones de la Casa Suárez a través del río Acre. Es decir, tomando en cuenta el caudal que tiene el río Acre, aprovechaban la época de lluvia para que vengan las grandes embarcaciones con mercadería de ultramar y de esa forma repartir al resto de las colocaciones que estaban adentro de lo que hoy día es Pando, ¿no? Vamos a Porvenir, Filadelfia, etcétera, etcétera. Entonces ellos toman este puerto. En Santa Cruz, en el Alto Acre, ¿no?, en el mes de septiembre ya ellos han noticiado de que un mes antes había reventado la revolución. Cuentan los datos de que arriba de Santa Cruz, de ese siringal, que no era de don Nicolás Suárez, era de un señor Roca, de un cruceño Roca, se conformó un batallón de revoltosos en un siringal de nombre Espíritu Santo, al frente de la propiedad de un brasileño. Ellos constantemente, dice la documentación, van a Santa Cruz, bajan por el río a pedir víveres y carne, porque en Santa Cruz era la barraca mejor conformada en esa época del Acre. ¿Qué es ahora Santa Cruz? Santa Cruz, bueno, queda solamente la historia, no queda nada, prácticamente nada. Y resulta que en la última visita que hacen estos revoltosos, el administrador, que es don Gonzalo Moreno, nosotros tenemos una población ahora que se llama Gonzalo Moreno, le da un ultimátum, le dice que es la última vez que le van a dar un buey y otros víveres. Inmediatamente el administrador de la barraca Santa Cruz manda a retirar las cabezas de ganado que criaban ahí porque hacían ganadería, porque se informa con un visitante que llega a Santa Cruz y le informa de que los brasileños seguían matando a las vacas. Ya no fueron a pedir, pero seguían matando a los animales. Entonces él decide transportarlas a Porvenir. Esto hace que en septiembre, cuando un visitante de la barraca Santa Cruz y otros que venían huyendo del Bajo Acre confluyen en Santa Cruz, uno de ellos decide irse río arriba a San Vicente, porque allá tenía un pariente. Ellos en el mes de septiembre, 11 de septiembre, reciben orden de apostar la canoa en la que iban y son tomados prisioneros. Este señor, cuenta la historia, huye, logra escapar en la noche y pasa a nado a Santa Cruz a dar la voz de alerta, a decirle, mire, han comenzado a interrumpir el tránsito normal
le da el informe a Gonzalo Moreno. Porque hasta ese momento los brasileños no habían hecho ninguna acción que vaya en contra del orden establecido. Efectivamente, al día siguiente, después de haber tomado el desayuno, eso dice la documentación, divisan que de río arriba bajaba un contingente en una lancha. Y cuando pensaban que eran en un principio gente que venía de San Vicente, de otras colocaciones del empresario Roca, reciben las primeras baterías de balas. Eran los brasileños que venían a tomar Santa Cruz. Y ahí hay la primera refriega en el Alto Acre. De ahí cae herido don Gonzalo Moreno. Las fuerzas de resistencia bolivianas, que eran muy pocas, salen victoriosas, pero el temor que tienen ellos de ser atacados durante la noche por esta fuerza que ya venía entrenando hacía meses, ellos deciden evacuar toda la gente que había en Santa Cruz a Porvenir, ¿no? En Porvenir, el administrador, don Alfredo Trucco, un italiano, administrador de la barraca de la Casa Suárez, alarmado por las noticias, le niega primero el auxilio al administrador de la barraca Santa Cruz, pero logran convencerlo y forman un contingente de 14 hombres que viene al rescate días después a retomar la barraca Santa Cruz. Y aquí hay un hecho muy triste que cuenta la historia, porque en el camino se topan con un siringuero y él les dice que los va a alcanzar al otro día. Pero cuando el contingente de 40 hombres está por ingresar a la barraca Santa Cruz, recibe el informe de uno de los vigilias que habían, y que le dice que la barraca ya estaba tomada. Entonces ellos desvían el curso, duermen en otra colocación para actuar al día siguiente. Este señor que se había ofrecido a alcanzarlos, lamentablemente llega desprevenido, y creyendo que eran los bolivianos que estaban en Santa Cruz, es tomado preso. Y lamentablemente al otro día los 40 hombres que parten de Porvenir a rescatar Santa Cruz son testigos de la ejecución de este ciudadano boliviano. ¿Por qué lo ejecutan? Porque el jefe de este comando de los revolucionarios le había creído a este ciudadano boliviano de que por detrás de él no venía fuerza armada. Él les había asegurado que no venía. Entonces, cuando atacan los bolivianos, en represalia, en venganza, es ejecutado, ¿no? Esta refriega no tiene éxito, se les terminan los víveres y las balas a los bolivianos y tienen que replegarse nuevamente a Santa Cruz. Don Nicolás Suárez, que ya iniciaba su retorno a Porvenir, llega el 4 de octubre a Porvenir, ya informándose en sus respectivas barracas de la situación de caos que había generado esta revolución. La gente asustada, no estaban trabajando como correspondía. Sus administradores, por ejemplo, de Costa Rica, que está abajo de Porvenir sobre el río Tabamano, ya le había informado del nerviosismo que había de la gente que trabajaba ahí. Y llega a Porvenir y se topa con un panorama peor, de caos, de alarma. Y se entera rápidamente, pide informe, bueno, él era el dueño, ¿no? Dice la biografía de don Nicolás Suárez que era una persona, si bien no tenía estatura significativa, pero era muy imponente su figura, era muy autoritario. Comienza a reprimirlo a su administrador, por varios motivos. Uno de ellos, el más relevante, es que le pregunta si él había tenido el cuidado de sacar de las barracas, de los almacenes del puerto de Bahía, los tiros que le habían llegado, las balas que él le dice que las había escondido, pero que no lo había podido sacar y llevar todo por él. Y ahí, bueno, hay una serie de desavenencias, se pelean con uno, se pelean con otro, pero al final decide don Nicolás Suárez el día 5 mandar una recua para verificar cuál era la situación real del puerto de Bahía. Esta comitiva no llega siquiera al puerto porque es recibido a balas, entonces tiene que retornar huyendo del puerto de Bahía, y el día 6 da el informe de que el puerto efectivamente ya estaba tomado por los revolucionarios.
El día 7 inmediatamente don Nicolás Suárez decide convocar a todas las personas significativas que eran sus empleados y los que venían huyendo, que eran empleados de otras casas industriales, para tratar inmediatamente la emergencia y la urgencia, porque bueno, eran conscientes de que ayuda del Estado no la iban a tener, porque ya habían hecho las gestiones y no tenían la capacidad del Estado de dotarles de una fuerza armada que, bueno, reprima esta revolución. Por logística, por distancia, por escasez, el delegado prefectural apenas contaba con hombres armados porque don Nicolás Suárez le había dotado del armamento como tal. Entonces, don Nicolás Suárez tiene la iniciativa con el resto de las personas más influyentes que se encontraban en ese momento, el día 7 en Porvenir, de conformar un comité directivo. Y es el comité directivo el que decide conformar la columna Porvenir. Antes de esa conformación, el mismo día 6, don Nicolás Suárez imparte la orden al resto de sus barracas y administradores para que traigan a todos los empleados posibles para que se concentren en Porvenir. El administrador de Los Rocas, el hermano de Los Rocas, no puede cumplir su promesa de poner 30 hombres armados porque bueno, su gente había huido al monte, pero don Simón Moreno, que es uno de los administradores de don Nicolás Suárez, llega el día 8 a Porvenir con 40 hombres más. ¿Familiar de Gonzalo Moreno? Era uno de sus administradores de una de sus barracas, no era familiar. Agarró ese comité directivo a la cabeza, a la presidencia de don Nicolás Suárez, y deciden marchar inmediatamente, conforman el cuerpo directivo, es decir, la plana mayor de la columna Porvenir, y la dividen en cuatro cuerpos, 4 compañías, primera, segunda, tercera y cuarta. Marchan el mismo 9 y en el arroyo Floresta, que nosotros lo conocemos, carretera Porvenir, al mediodía del día 10 ultiman los detalles del asalto que le iban a hacer a los brasileños que estaban ocupando el puerto de Bahía. Exactamente. Entonces llegan el 10, hacen los movimientos correspondientes, la primera y la segunda compañía se desplegan al lado de arriba de donde está el puente de la Amistad y comienza la refriega. Hasta bien entrado la noche, ya la primera y la segunda compañía logra posicionarse en lugares estratégicos y don Nicolás Suárez, como presidente del comité directivo, da la orden de que se termine la refriega, precautelando la poca cantidad de balas que tenían, ¿no? Con miedo de que se les termine las balas y que le suceda una tragedia, porque sin balas, ¿qué iban a poder hacer, no? Vuelven a sus posiciones, que don Nicolás Suárez le ordena a Simón Moreno ejecutar el plan que habían ellos desarrollado en Porvenir, que era lanzar las flechas incendiarias. Don Simón Moreno es el que da la orden a quien corresponde para que se lance la flecha, ¿no? Y ahí viene el posterior incendio, que fue, según los relatos de los propios actores en aquella época, fue terrible, fue de grandes dimensiones. Rápidamente los techos de Jatata se incendian, comienzan a reventar los barriles de pólvora que habían adentro y se posicionan las fuerzas bolivianas y comienzan a rematarlos a los que salían huyendo. Otros que no pudieron salir mueren calcinados y unos quedan moribundos. Esa es la gran hazaña de la columna Porvenir. Eso es lo que nos enseñan hasta ahí la historia convencional. Sabemos de que la columna Porvenir triunfó el 11 de octubre de 1902, recuperó territorio nacional. Y cada autor, cada escritor tiene su propia percepción de la historia. Es por eso que ahora vamos a poder entender qué pasó con Bruno Racua, además de saber en qué concluyó esta columna de Porvenir. Veamos.
Bruno Racua, según la investigación que yo pude desarrollar, era efectivamente miembro, si no me equivoco, de la 4ª compañía, soldado raso, ¿no? Que tiene lógica porque se lo identifica como indígena, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1902, entonces las posiciones sociales eran bien marcadas, ¿no? En esa época. Entonces, no pudo haber sido, sería ilógico pensar que hubiera sido denominado dentro de la columna Porvenir como capitán o como jefe de una de las compañías. Él era un soldado raso, era parte de la tropa. Pero don Simón Moreno también identifica a otro indígena como el que lanzó la flecha, a don Juan de Dios Aguada. En esta investigación que yo hago, yo sugiero que se deberían desarrollar otras investigaciones para confirmar si efectivamente fue don Bruno Racua el que lanzó la flecha. Bueno, pero esa es otra cuestión, ¿no? Que no le saca ningún mérito y ninguna importancia a lo que es la columna Porvenir. Y le decía que hasta ahí nos enseñan en el colegio. La historia llega hasta ahí, decir, bueno, ganamos, nos celebramos, es la única batalla, así. Pero de ahí no se conoce ya pormenores de lo que a continuación hace la columna Porvenir. Y esta investigación le ofrece a la comunidad, al lector, conocer los detalles de esa pequeña historia, pequeña odisea que tiene la columna Porvenir. El 9 de octubre de 1902 de Porvenir, los datos dicen que salieron 80 guerreros, es decir, 80 hombres armados, entre comillas guerreros, todos civiles, esa es la peculiaridad y el gran mérito, y aparte el cuerpo directivo, ¿no? Entonces, sumados eran alrededor de 84 personas. Cuando la columna Porvenir gana la batalla de Bahía el 11 de octubre, hay una reunión inmediatamente de ese cuerpo directivo a la cabeza, acá en lo que hoy es Cobija, en el puerto de Bahía. Unos tenían la intención de ya nomás seguir la arremetida hasta Chapurí. Pero bueno, el temor de don Nicolás Suárez y de otros miembros de ese comité directivo era que no eran suficientes las balas que tenían, ¿no? Entonces, pero deciden, de todas maneras, cruzar al frente e ir a ese Siringal de donde llegan las fuerzas que abren la mañana del 11, el cruce de tiros con las fuerzas bolivianas. Pero cuando llegan allá parece que los miembros que habitaban esa barraca, al enterarse o a escuchar la proximidad de la fuerza de la columna Porvenir, huyen. Entonces se encuentran con una barraca vacía, con un Siringal vacío, pero con toda la mercadería que estaba en esa barraca, que según los registros eran prácticamente todas las mercaderías de la Casa Suárez. Comen bien, matan chancho, matan gallina, destapan champán, destapan vino, qué sé yo. Cargan la goma que pillan ahí, como ese era un cargamento de oro prácticamente, y al otro día deciden marchar nuevamente hacia Bahía con todo ese cargamento. No hay que olvidar que el 10, cuando llega la columna Porvenir a Puerto Bahía, identifica que habían 3 batelones que estaban terminando de ser cargados con toda la mercadería de los almacenes en la Casa Suárez para precisamente ir río abajo. Entonces toda esa mercadería se concentra en Puerto Bahía. Cuenta los registros de que, bueno, actuaron pues como una fuerza militar, ¿no? O sea, yo llego a la conclusión de que no hubiera podido hacer nada la facción indígena y de trabajadores comunes, miembros de la columna Porvenir, sin la dirección y el conocimiento y el mando de don Nicolás Suárez. Y viceversa, no hubiera podido hacer nada don Nicolás Suárez y quienes los acompañaban sin el conocimiento, la astucia, la pericia y la osadía, además la valentía de los indígenas y de los trabajadores comunes seringueros que fueron parte de esta columna Porvenir. Y cuenta, le decía a los registros, que ellos suben el río hacia lo que hoy es Cobija, por tierra y resguardando las 2 orillas, ¿no? O sea, como una fuerza militar, ¿no? Eso es digno de destacar, pues, ¿no? Porque eran hombres comunes, eran hombres civiles, pero bueno, que van aplicando ciertas tácticas que de cierta manera uno solamente lee en las estrategias militares. Cuando llegan a Cobija,
se encuentran con el panorama que habían dejado el día anterior, quemado, ¿no? Ya estaban los cadáveres en descomposición. Entonces ahí les cuesta hacer el desembarque y llevar este desembarque a Porvenir, trasladar toda la mercadería a Porvenir. Si no me equivoco, les dura 2 días. Cuando se logran reunir en Porvenir, tal fue la propaganda que se desparramó en toda la región sobre el éxito de esta incursión de la columna Porvenir, que comienzan a llegar gente que estaba un poco temerosa de los centros, comienza a ofrecerse a integrar esta fuerza. Y se llega a un número de 250. Pero bueno, que tenían que comer todos los días, que tenían que vestir, que tenían que estar con armas y tenían que tener municiones para esas armas. Y toda esa logística la proporciona don Nicolás Suárez. Y en esa ocasión deciden nuevamente, porque comienzan a recibir informaciones de que las fuerzas brasileñas se estaban reagrupando e iban a tomar Porvenir. Entonces deciden marchar nuevamente sobre el Alto Acre y comienzan por la barraca Santa Cruz, que en el mes de septiembre fue la primera donde se presentó esa refriega armada, ¿no? con los brasileños. Llegan y la encuentran toda incendiada. Pasan a otras colocaciones, Espíritu Santo, Etruria, y van encontrando bolivianos que se van sumando a la fuerza y van tomando también prisioneros que, por informaciones que le daban los bolivianos, hacían parte o eran más amigos, digamos, de los revoltosos. Limpian, solamente en 1 o 2 colocaciones hay una cierta resistencia, el resto se rinde o huye ante la proximidad de la columna Porvenir. Limpian el Alto Acre y retornan a Porvenir. En ese trajín, don Nicolás Suárez decide ausentarse a la ciudad de Riberalta, porque los cargamentos de gomas que tenían que llegar a ultramar, es decir, a Europa, no pueden salir por el retraso de la goma y le bloquean ciertas transacciones, y él tiene que personalmente ir a dar explicaciones. Entonces asume la presidencia de ese comité directivo otra persona, uno de los jefes de una de las compañías. Y de ahí se decide, entre la nueva comandancia, mandar un contingente de 20 hombres, que al final creo que suman 30, a la barraca de Costa Rica, que queda de Porvenir abajo sobre el río Tawamán. Porque Costa Rica era una ruta en esa época casi natural con Chapurí, y que conectaba a los otros siringales por el río Tawamán o río Orton y así sucesivamente, y el río Manuripe. Entonces tenían miedo de que los brasileños invadan esa ruta y lleguen también a Porvenir. Y a la cabeza de ese contingente está don Federico Román. Cuenta la historia y algunos testigos de los hechos de que don Federico Román llega a Costa Rica, inmediatamente decide marchar sobre Chapurí. Pero cuando está a varias horas de camino, se encuentra, toma prisionero a unos brasileños, y estos brasileños les informan que don Plácido de Castro estaba con más de 1000 hombres reuniéndose para venir a atacar. Entonces él decide contramarchar a Costa Rica. Llega a Costa Rica y no se percata de que por un camino paralelo venía ya marchando el ejército, no era, el término no es ejército, los revolucionarios brasileños. Les da a los indígenas permiso para que vayan a cazar, y bueno, hay unos que dicen que incluso se toman unos tragos. Y en diciembre, el 3 de diciembre, si mal no recuerdo, son víctimas de un asalto sorpresa por las fuerzas extranjeras. No eran 1000, ¿no? En realidad no habían llegado a 1000, eran casi 300, ¿no? Ellos no pasaban de 30 efectivos. Y ahí hubo pues una matanza, ¿no? Terrible. Logran escapar varios, entre ellos Federico Román. Hay unos que se esconden en el monte, ¿no? y logran llegar nuevamente a Porvenir. Con esa información se parapetan en Porvenir, hacen trincheras, ¿no? Conforman un territorio de defensa por si eran atacados, y la columna Porvenir, dicen los registros, comienza a sufrir los embates de la escasez, y uno de las escasez más terribles fueron, por ejemplo, la falta de sal. Don Nicolás Suárez, desde
Riberalta ordena que uno de sus barcos vengan con mercadería, pero eso, bueno, muy poco ayuda o muy poco tiempo duró. Y ahí se dieron varios casos que son relatados por los integrantes de la columna Porvenir de intentos de indisciplina que fueron drásticamente corregidos. O sea, los que quisieron desertar se los agarró, se los pilló y se les dio un castigo ejemplar para que el resto, digamos, de la columna Porvenir no intente seguir con la indisciplina. Pero bueno, los días fueron pasando y con la ausencia de don Nicolás Suárez y con la ausencia además de insumos de comida, los jefes de la columna Porvenir deciden abandonar Porvenir porque comienzan a pasar hambre. Las enfermedades hacen presa de los integrantes de la columna Porvenir y de un cuerpo de 250 hay quienes se animan a decir que un 10 o un 15% solamente estaba en condiciones de luchar por el tema de la escasez, del hambre, de las enfermedades. Entonces parten a Porvenir allá ya en los meses de 1903. Para esa época, don José Manuel Pando, el general José Manuel Pando, presidente de la República, a la cabeza del ejército, estaba en Puerto Rico. Y la columna Porvenir pasa a depender directamente del capitán general de las Fuerzas Armadas de Bolivia en el mes de marzo. Recibe órdenes ya no de don Nicolás Suárez, sino directamente del general José Manuel Pando. Y ahí hay varias misivas que he podido yo rescatar, donde demuestran pues de que tal fue la fama de éxito por la hazaña lograda en esa gesta histórica que hizo la columna Porvenir y pos esa gesta histórica de haber ganado la batalla de Bahía, que los coroneles, los jefes militares, el mismo general Pando, en esas misivas demuestran la fatiga que tienen ellos allá a ser acechados por los brasileños, de que la columna Porvenir vaya inmediatamente a socorrerlos hasta Puerto Rico. Incluso en uno de los documentos dice de que la fuerza que estaba bajo su mando, que era la fuerza militar, se iba a limitar a defenderse, porque sus miembros no conocían el terreno, ¿no? Entonces apelan a que, bueno, han llegado varios efectivos. Dicen los registros que desde 1896 hasta 1902 han sido más de 1.200 hombres que salieron desde el occidente a defender el Acre, ¿no? Pero bueno, el grado de mortalidad también fue terrible. Las enfermedades se ahogaron, ¿no? Se perdieron, se amotinaron, etcétera, etcétera. Hay unos incluso que han muerto rodeados, le hicieron un cerco los revolucionarios y no tenían que comer y tuvieron que capitular, y otros se habían enfermado y se habían muerto. Esa era la tragedia del ejército y la realidad trágica que tenía el ejército nacional, que venía pues de una refriega años antes por el tema del mar, ¿no? de la guerra del Pacífico. Tanto es así que el propio presidente de la República tiene que ponerse al frente, a la cabeza, para venir a defender el territorio del Acre, porque no había motivación. Entonces, bueno, la tropa, al ver que su presidente está ahí, se animó a seguirlo y vino. Pero era la columna Porvenir el protagonista, pues, ¿no? Y los registros, los documentos que fueron cursados de orden y respuesta, eso indicaba. En ese trajín hay órdenes y contraórdenes para que la columna Porvenir se desplace a varias colocaciones, y la última de esas órdenes le pide que urgentemente ya se haga presente en Puerto Rico. Eso fue en el mes de abril. La columna Porvenir llega en la noche, entre las 10 y 11 de la noche, bajo fuego cruzado con los brasileños. Y cuando al otro día está presto para entrar en acción, llega una copia del documento de la firma del modus vivendi, que se había firmado un mes antes, que suspendían las acciones bélicas. Entonces la columna Porvenir no logra entrar en acción en Puerto Rico. Y tiempo después se disuelve la columna Porvenir. Hay una disposición dentro del ejército, que es avalada por el gobierno, de indemnizar a los combatientes, pero que nunca se cumple. Y es ahí nuevamente que la Casa Suárez entra en acción y le dota a sus siringueros y a todos los participantes de una suma que un poco, entre comillas, les ayudó, ¿no? Pero vuelven
hacer lo que eran antes, siringueros, otros negociantes, fregueses, contratistas, etcétera, etcétera. Y esa es la historia de la columna Porvenir. Bueno, con todos estos argumentos, amigos, ¿qué está esperando usted para poder comprar su libro sobre la columna Porvenir? Escrito, por cierto, por el ingeniero Carlos Tiburcio, a quien le agradecemos mucho por toda su amabilidad prestada. Recuerda que estamos aquí gracias a la Universidad Amazónica de Pando, transmitidos incluso a través de televisión y radio universitaria, además de que le sacamos el provecho a las redes sociales. Encuéntrenos en YouTube y en el Facebook. El siguiente programa será una grata sorpresa para todos ustedes, así que siga pendiente de UAP Cultura. Permiso. Que yo conseguí un gran Hasayé, no podría a la vez con todas las penas que dejaron en mí. Ay, lunita, entre nubes pareces curucusí. A vos que te quieren y te cantan, mándame una esperanza, un rayito de color. Allí desde el río Piraí, que pa' su corriente mis lágrimas vertí.